Hola, en este video les voy a enseñar cómo nosotros podemos hacer un programa en Java en el cual nosotros, por ejemplo, llenemos estos campos. Nos pide un nombre, una matrícula, un promedio y un teléfono, un número de teléfono. Por ejemplo, yo ingreso el nombre, ingreso la matrícula, 2, 3, 4, el promedio, 7.2 y el teléfono 0, 8, bueno, cualquier teléfono. Y al darle guardar, esa información aparece en la tabla y se borra de los campos de texto. También si le damos eliminar, podemos nosotros eliminar, bueno, en este caso no le he dado la programación al botón eliminar, pero ahorita lo haré. Bueno, y por ejemplo, si yo quiero ingresar más datos, le doy guardar y vemos que nosotros estamos guardando datos en nuestra tabla. Entonces vemos que nosotros podemos ir guardando nuestros datos en la tabla. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros esto? Lo voy a hacer desde cero. Desde cero lo voy a hacer para que sea un poco más claro, considero yo. Entonces voy a crear un nuevo proyecto aquí. Le voy Java Application, desactivo el método main y le voy a llamar proyecto tabla 2. Creo que ya tengo un proyecto tabla. No, proyecto tabla, así le voy a llamar. Entonces, aquí en este proyecto tabla, ¿dónde está? Acá, vamos a crear dentro del paquete un JFrame Form, es decir, un nuevo formulario y le voy a llamar mi tabla. Veamos que si nosotros, sin haber dado programación para realizar esta tabla, ejecutamos este programa, run file, y me va a mostrar una ventana. Es decir, en NetBeans nos crea automáticamente un JFrame, una ventana, el cual tiene las funciones de una ventana, que es cerrar, maximizar y minimizar. Ya es cuestión de nosotros agregar los elementos a esa ventana. Por ejemplo, voy a ejecutar también otra vez esto. Le doy cerrar y vemos que me da la función de cerrar una ventana. Bueno, ¿cómo quiero yo que sea mi interfaz? Entonces lo que voy a hacer es arrastrar label 4, 2, 3, 4. También voy a necesitar 4 text field, 1, 2, 3. Ahorita los acomodo y les doy forma. Y vamos a necesitar, bueno, por el momento me voy a quedar con esto y ahorita le agrego lo demás. Vamos a ponerle a este JLabel, vamos a ponerle que diga nombre. A este vamos a ponerle que diga matrícula. A este promedio. Y a este le vamos a poner teléfono. Entonces, después de esto los vamos a alinear así. Algo así. Y vamos a ponerle su campo de texto correspondiente. Y los pongo en vacío, porque tienen que estar vacíos. Ahí aquí me moví. Design, me voy a diseño. Borro esto. Borro esto. Y aumentamos el tamaño del campo de texto para que quepa la información. Ahí está. Vamos a aumentar el tamaño de nuestro frame. Y después de esto lo que voy a hacer es arrastrar una tabla. ¿Dónde están las tablas? Están por acá por abajo, creo. Table. Y vamos a ajustarla a un tamaño así. Y aquí arriba podemos agregar lo siguiente, que diga en un label que diga datos del alumno. Datos del alumno. Entonces le podemos dar un tamaño de letra. Aquí en font le vamos a dar un tamaño más grande. Le voy a dar un 24, Times New Roman, y le voy a dar otro color. Le voy a dar un color como azul, así.
Después de esto, aquí en estas partes que están aquí, estas columnas donde dice título 1, 2, 3 y 4, le vamos a agregar lo que son los atributos. Por ejemplo, el nombre. Es decir, cuando nosotros le demos guardar, voy a arrastrar un botón que diga guardar. Cuando le demos guardar, aquí, lo que va a suceder es que los datos que estaban en esos campos de texto se van a pasar a la tabla. Por ejemplo, estos que están aquí son las columnas y aquí va a mostrarse, va a decir nombre, aquí matrícula, aquí promedio y aquí teléfono. Y aquí va a estar la información de cada uno que le damos en los campos de texto. Después de esto voy a utilizar un botón que diga eliminar. Después de esto le vamos a dar un fondo de color a esto, background, le voy a dar negro y unas letras blancas. Y aquí le voy a dar un color de fondo negro también, pero unas letras amarillas. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que sigue? Pues darle la programación, porque esto solamente es la visualización, es decir, cómo se ve, pero no tiene ninguna funcionalidad. Ejecuto. Si yo quiero agregar datos, aquí no me hace nada el programa porque no le he dado la programación. Entonces, para eso me voy aquí en la parte donde dice Source y me voy hasta la parte de arriba, y vemos aquí que dice que mi tabla, que es el nombre de mi clase, hereda de la clase JFrame, por eso es una ventana. Vamos, aquí tenemos este constructor que se llama mi tabla, dice init components. Aquí en esta parte que dice init components, lo que hace es que inicializa los componentes. Por ejemplo, voy a quitar este comentario para que se vea más limpia en la pantalla. Bueno, ni siquiera ahí está. Y aquí vemos que está el método init components. Vemos que los elementos que yo he agregado a mi ventana, por ejemplo, le vamos a dar un nombre a cada uno de los componentes. A este text field, aquí en cambio de variable, le voy a llamar txt nombre. Esto es para el momento de programar que sea más fácil saber cómo se llama el elemento. A este le voy a llamar txt matrícula. A este le voy a llamar txt promedio. Y a este le voy a llamar txt teléfono. Este es el elemento, ¿sí? Entonces, me voy a subir de nuevo al código acá y vemos que mis componentes, bueno, aún no sé, voy a ejecutar esto. Bueno, aquí en esta parte lo que hace es que mis componentes, que ya le di los nombres, vemos que le di txt nombre, txt teléfono, txt matrícula, txt promedio, y a los botones no les he dado nombre, pero así los voy a dejar esa parte. Vemos que tenemos 5 levels y eso está en el método init components. Entonces, cuando se ejecuta el constructor de nuestra clase, se ejecuta el método init components y lo que hace es que me inicializa mis componentes. Después de esto, vamos a darle la información a nuestra tabla. Hay que recordar que una tabla es un objeto. Todos estos datos que están aquí, estos elementos, son tratados como objeto. Entonces, este objeto, los objetos de tablas son de tipo JTable. Ya hemos hablado sobre la clase JTable. Entonces, esta clase nos permite que nosotros dibujemos tablas y le agreguemos sus respectivas filas y columnas. Y también con esas tablas podemos realizar operaciones básicas como agregar elementos, eliminarlos, etc. Entonces, como he mencionado, es mejor hacer esto mediante modelos, que en los modelos se refiere a la parte donde nosotros metemos los datos que va a haber en la tabla. Entonces, vamos a hacer esto por modelos. Lo voy a hacer en la siguiente parte para que no se haga muy largo este video. Nos vemos en el segundo video.